Mañana es el Día Mundial del Cáncer de Mama, así que vamos a hablar con la doctora Carola Aleman, que es mastóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Mastología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hola doctora, ¿cómo le va? Micaela Mendelevich la saluda. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Micaela? Buen día. Bueno, en principio, un par de recomendaciones sobre cómo evitar enterarse tardíamente, que es uno de los principales factores de riesgo, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo ideal siempre es la detección precoz. La detección precoz la conseguimos mediante el conocimiento propio de nuestras mamas, obviamente el consultar ante el pequeño síntoma y después haciendo la mamografía, que en general se recomienda a partir de los 40, una vez al año, y discutirlo, si no con el médico, en caso de mujeres con antecedentes familiares, tal vez uno puede comenzar previamente, y bueno, y discutiendo también beneficios y contras de alguna mamografía, que eso hoy se está hablando, entonces en algunos casos uno sugiere empezar un poquito más tarde con la mamografía. Pero bueno, básicamente la detección precoz es con la mamografía y con el autoconocimiento de nuestras mamas. Doctora, antes de la mamografía, ¿ecografía? No, ecografía es un complemento de la mamografía, se utiliza solo en algunos casos, no es que es necesario hacerlo siempre, como método de screening o de cribado o de control para detección precoz es la mamografía. Y el complemento a esto es la ecografía en algunos casos. Hay mujeres que suelen tener mamas más densas, donde el tejido mamario se ve muy parecido a los nódulos en la mamografía. Entonces, cuando tienen mucho tejido mamario y menos tejido graso, de eso está compuesta la glándula mamaria, cuando tienen mucho más del tejido mamario que del tejido graso, la mama pasa a ser una mama muy densa. Entonces, en esos casos se sugiere, aparte de la mamografía, complementar con una ecografía mamaria, que va a permitir ver un poquito más. Y sin o sea, le voy a hacer la pregunta desde mi caso porque es por eso que se lo pregunto. Control con el ginecólogo, como todos los años, yo no tengo 40, me falta, y me manda a hacer ecografía. Me dice, antes de la mamografía, una ecografía mamaria por año, como control. Me llamó la atención, es un ginecólogo nuevo que tengo, Claro. y me llamó la atención. Le pregunto si esto es en todos los casos, si es así, porque si es un método de control válido previo a la edad en la que se recomienda empezar la mamografía. No, la verdad que no es un método válido. Es raro, a mí me pasa que yo me hago la ecografía anualmente desde que tengo menos de 20 años, sí, desde la primera vez que fui, sí. Eso sucede, pero no quiere decir que sea lo que hay que recomendar a una población. Claro. ¿Sí? Digo, una cosa es una recomendación general a comunidad donde sabemos que vamos a generar un cambio haciendo ese estudio y disminuyendo la mortalidad por el diagnóstico precoz. La ecografía como único método no es efectiva para eso, y uno tendría que hacer muchísimas ecografías para tal vez disminuir la mortalidad. Entonces, por ahí lo que nos pasa, perdón que te interrumpa, pero por ahí lo que nos pasa a las menores de 40 es que no confiamos tanto en nuestro autocontrol y también pedimos algo al médico como para dejarnos tranquilas una vez por año. Te haces el PAP, la colpo y decís, bueno, a ver si se puede hacer un estudio más o... Suele pasar, ¿no? Suele pasar. La verdad es que no es lo indicado, no es lo recomendado como poblacional, pero bueno, pasa. Y la verdad es que no hay un método de screening efectivo en mujeres más jóvenes, pero bueno, porque el cáncer de mama no aparece en las mujeres más jóvenes como mayor frecuente. ¿Qué es la mamografía? ¿Cómo funciona exactamente? ¿La mamografía? Sí. La mamografía es un estudio que utiliza rayos X, que lo que te hacen es apretar la mama en dos posiciones, ¿no? De arriba hacia abajo y de los costados, para que haya dos imágenes distintas de la mama y así uno poder buscar las diferencias, sería. Y lo que hacemos mediante la mamografía es identificar el tejido mamario y si hubiera algún nódulo también, o microcalcificaciones, que es lo que se ven en la mamografía. Pero bueno, es un estudio que es molesto porque aprieta y utiliza rayos X. Entonces tal vez por eso también no es que se debe hacer a toda la población en cualquier momento. Claro, hay que controlar la cantidad de rayos X que uno recibe a lo largo de la vida. Entonces, si estás recomendando todo el tiempo como control, puede llegar a ser contraproducente. Hubo una campaña interesante en los últimos años que era con un hashtag, era Tocate las tetas, por esto que vos estás diciendo del autocontrol. Me gustaría que nos expliques un poco cómo funciona y si nos podés dar unos lineamientos básicos para tener la conciencia de que por ahí el control empieza cuando uno se está bañando o en casa. Claro, bueno, lo importante, en un momento
momento sí se hacía mucho hincapié en el autoexamen mamario. Yo creo que eso ya no es que sea tan necesario, que sea así todos los meses de una forma acostada, levantada, que requería como un montón de consignas que tal vez lo hacían más complejo. Básicamente lo que uno trata de enseñar hoy a las mujeres es que se conozcan sus mamas, que conozcas si hay algo nuevo, entonces que aprendas a mirarte, a tocarte, a ver que la mama tenga la misma consistencia de siempre, que no haya cambiado el color, que no haya ningún hundimiento, que no haya alguna secreción, que son todos los signos que van a ir apareciendo si tuvieran un cáncer de mama. Entonces básicamente la consigna es conocerse. No es que yo te voy a dar indicaciones precisas y correctas de cómo autoexaminarte, porque eso a veces lleva a las mujeres a ponerse más ansiosas por la posibilidad de... Entonces tampoco uno quiere enfermar a la población no enferma. Básicamente es importante conocerse. Ahora, ¿qué relación hay entre cáncer de mama y lactancia, no? Pues vos decís que no cambia de tamaño, bueno, cambia de tamaño, no haya secreción, bueno, hay secreción, hay enrojecimiento, bueno, hay enrojecimientos, o sea, ¿qué pasa en ese periodo? Que son similares, si yo las digo, pero son muy distintas a la vista. Básicamente, cuando la mujer está amamantando, el médico debiera contarle lo que le va a suceder y los cambios que va a tener en sus mamas. Es muy distinta el enrojecimiento por el aumento mamario por la lactancia que por si uno tuviera un cáncer. Pero bueno, básicamente es un aprendizaje en el momento de la lactancia que uno transmite a la mujer, que conozca y que esté atenta, y que lo mismo, tampoco se le formen bultos durante la lactancia porque no es contraproducente. Sí, pero puede pasar y se van de cualquier manera, no es que no son necesariamente cancerígenos o para preocuparse. Y lo mismo en cualquier mujer joven, si aparece un bulto, lo más probable es que no sea un cáncer de mama. Eso no quiere decir que no deban ir a la consulta y esperar a que eso se vaya solo, pero uno puede tranquilizar a la mujer diciendo que el cáncer de mama es muy infrecuente en las mujeres jóvenes, por lo tanto, cuando aparecen bultos o nódulos en mujeres más jóvenes, en general se trata de patología benigna. En la mama pueden aparecer un montón de nódulos, quistes, bultos, que finalmente no son nada. ¿Qué pasa con la densidad mamaria? Que estaba viendo en la gacetilla de difusión por el Día Mundial del Cáncer de Mama que un 59% de las mujeres nunca escuchó hablar de la densidad mamaria y que esto es un factor que pasa desapercibido. Bueno, yo estoy en ese 59%. ¿Vos qué edad tenés? 34. Joven. Bueno, por eso, un poco tiene que ver con la edad, la densidad mamaria también. La densidad mamaria es glándula versus tejido graso. La mama está compuesta de estas dos partes, ¿sí? Glándula y tejido graso. La glándula es densa, es blanca, se ve en la mamografía como los nódulos. En las mujeres jóvenes hay mucha más glándula que tejido graso. Entonces, el componente final de la mamografía es una mama que es densa. Pero eso en general ocurre en casi todas las mujeres por debajo de los 40 años. Después, cuando vas cumpliendo edad, el tejido mamario va cambiando y aumenta lo que es el tejido graso y disminuye la glándula mamaria. Entonces, esto va a ir cambiando a lo largo de tu vida probablemente. Si hoy tenés una mama densa es porque sos muy jovencita y posiblemente cuando vayas creciendo esto cambie. Hay algunas mujeres que siguen teniendo a lo largo de su vida un tipo de mama más densa. Eso se clasifica cuando te dan el informe de la mamografía con un tipo de patrón que se va poniendo y se expone según cada mama en A, B o C. Bueno, no importa, es un detalle muy técnico, pero que hoy en día esto se está analizando en todas las mamografías, entonces por ahí las mujeres lo están empezando a escuchar recién ahora, este término. Pero entonces si uno siente un cambio de densidad que no tiene relación con nada, tiene que consultar también. En general esto del cambio de densidad no es que lo vas a notar, que si tenés una mama densa o no densa, o por ahí sí, pero digo, eso no es algo que cambie de un día para el otro, es un tipo, una característica de la mama que hace que las mujeres que tienen mama densa, aparte de la mamografía, deben complementar el estudio con una ecografía mamaria, porque va a permitir ver un poquito más en los casos de las mamas más densas. Después, la consistencia de la mama es la consistencia de la mama. Básicamente uno tiene que estar atento o sea, si sabe cuál es su normalidad, a la aparición de algún cambio en la consistencia, que de repente esté más tensa, más dura, que haya una zona diferente de lo habitual. ¿Y qué pasa con las prótesis, con las mujeres que deciden operarse? Las prótesis no tienen contraindicaciones porque la prótesis en sí no aumenta el riesgo de cáncer de mama, por lo tanto no hay una contraindicación al uso de prótesis. Eso obviamente
hay que charlarlo con el médico, los pros y los contras de colocarse una prótesis, y bueno, y básicamente las ganas de la mujer de aumentar sus mamas. Pero no pasa nada y después se puede hacer la mamografía igual y todo y da lo mismo. Perfecto. Exactamente, se hace un tipo de mamografía específica que se llama ECLUN, que permite excluir a la prótesis de la placa mamográfica y uno poder ver la mama correctamente. Y de esta forma no es que oculta un tumor ni nada por el estilo. Bueno, estábamos hablando mucho de prevención, pero una vez que lamentablemente se detecta que hay un tumor cancerígeno, ¿cómo es el tratamiento y cómo ha cambiado y mejorado en los últimos años? Y la verdad es que han mejorado muchísimo, se ha ido personalizando el tratamiento. Hay muchos tipos de cáncer de mama. Según el tipo de cáncer de mama, hay un tratamiento especial para ese cáncer. Muchas veces el tratamiento incluye la cirugía y un tratamiento sistémico, que significa que esto llegue a todo el cuerpo, lo que se decida dar, que puede ser o una quimioterapia o hormonoterapia, o a veces ambas. Y ahora algo que está muy en boga por nuevos tratamientos, lo que se llama inmunoterapia o las terapias dirigidas, como el Herceptin en aquellas pacientes que tienen tumores que son específicos y que expresan una proteína específica que es el HER2, por ejemplo. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo y uno puede analizar el tipo de tumor para ver cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco tilinga, pero que sé que se habló mucho en los medios y está bueno aclararlo. El caso de Angelina Jolie, que decidió someterse a una cirugía y extirparse los ovarios y además la mastectomía que se había hecho en el 2013. ¿Por qué? Bueno, sí. En el caso de Angelina Jolie, ella lo que tiene es una mutación conocida para a futuro hacer un cáncer de mama que se llama BRCA. Hay un gen que se llama BRCA 1 o 2, hay 2 genes, ¿sí? Que son los relacionados a un síndrome que se llama cáncer de mama y ovario, que son mujeres que en su ADN han heredado o tienen una mutación, o sea, un cambio en un gen que hace que tengan más riesgo de desarrollar cáncer de mama, cáncer de ovario y algunos otros tumores. En el caso de Angelina Jolie tenía una madre que había tenido cáncer de ovario y una abuela cáncer de mama, por lo tanto cumplía criterios como para hacer este estudio genético. Claro, porque el estudio genético es carísimo, entre otras cosas. El estudio genético es caro y la realidad es que el cáncer de mama en el 80-90% de los casos es esporádico, no es hereditario. Entonces, cuando uno ve que hay criterios que esto podría ser hereditario, por ejemplo, cáncer de ovario en la familia, o mujeres con cáncer de mama muy jóvenes, o muchas hermanas, tías, madres con cáncer de mama, o sea, mucha familia con cáncer de mama, o que haya un varón con cáncer de mama, todo eso hace pensar que puede haber un cáncer hereditario y ahí es cuando se indica hacer el estudio genético. Hecho el estudio genético, uno puede tener una mutación o no tenerla. En el caso de Angelina Jolie tenía una mutación en el gen, que por lo tanto le exponía un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama y de ovario. Entonces, en esos casos, uno puede hacer medicina preventiva, digamos, llegar o evitar que se produzca el cáncer, sacando los ovarios para evitar el cáncer de ovario, que se sacan los ovarios y las trompas, porque en las trompas también puede haber cáncer de ovario, y se sacan ambas mamas. No siempre el sacarse ambas mamas es una decisión de la mujer con la mutación. En cáncer de mama uno puede hacer, en lugar de la cirugía, un screening de alto riesgo que se llama, estudios diagnósticos para llegar muy, muy precozmente, que en este caso se puede hacer con una resonancia nuclear magnética. Entonces, las mujeres con estas mutaciones tienen 2 opciones en cuanto al cuidado de sus mamas: sacárselas o hacer estudios anuales con esta resonancia que permite una detección de un tumor muy chiquitito, alrededor de los 5 milímetros. Muchísimas gracias, doctora, clarísima. Muchas gracias. No, por favor. Por favor, lo que necesites. Gracias. La doctora Carola Alemann, mastóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología del Hospital Italiano de Buenos Aires, hablándonos sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es mañana. Su matrícula nacional es 114.058.